Hola gente guapa. Hola gente guapa, bienvenidos un día más al canal de Medicina Estética y Cirugía. Yo soy David Martínez. Yo soy Laura Simón. Si te has informado sobre el tratamiento de la alopecia o caída del cabello, habrás oído hablar de la finasterida y de la dutasterida, o finasteride y dutasteride. Si no has oído hablar de ellos, te diremos que posiblemente son los medicamentos más eficaces para el tratamiento de la caída del cabello, por lo que tienes que conocerlos. Aunque son fármacos parecidos, tienen sus diferencias, que es importante tener en cuenta. Si quieres saber qué tratamiento es el mejor en tu caso y qué diferencias hay entre dutasterida y finasterida, quédate con nosotros. Además, al final del vídeo hablaremos de los posibles efectos adversos, como la impotencia o la disminución de la libido que tanto nos preocupa a los hombres, así que te recomendamos que te quedes hasta el final. ¡Comenzamos! Comenzamos. Hoy nos hemos venido con nuestro sofá a la Gran Muralla China, construida y reconstruida entre los siglos V a.C. y el XVI después de Cristo, para proteger la frontera norte del Imperio Chino de los nómadas de Mongolia y de Manchuria. Y aquí vamos a hablar de dos medicamentos importantes para la caída del cabello, finasterida y dutasterida. Tanto dutasterida como finasterida son fármacos considerados antiandrógenos, que actúan directamente sobre la raíz del cabello sin afectar a otros órganos, a excepción de la próstata, en la que también tienen efectos beneficiosos. De este modo, estos dos medicamentos mejoran la densidad capilar y la fuerza del cabello. Sí, porque disminuyen el efecto de la testosterona, que está muy relacionada con la caída del cabello, tanto en hombres como en mujeres. Y esto lo hacen porque inhiben una enzima llamada la 5-alfa reductasa. Esta enzima lo que hace es transformar la testosterona a dihidrotestosterona, que es la que va a ser la forma activa y que va a tener más efecto sobre la caída del cabello. Es decir, finasterida y dutasterida reducen el efecto de la testosterona sobre el pelo y mejoran así la densidad capilar. Además, como comentamos en un vídeo anterior sobre trasplante capilar, también son beneficiosos cuando se ha hecho o se va a hacer un injerto capilar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre finasterida y dutasterida? Pues la principal diferencia entre estos dos medicamentos es el lugar en el que actúan. Finasterida inhibe solamente la 5-alfa reductasa tipo 2, mientras que dutasterida lo que va a bloquear es la tipo 1 y la tipo 2. Por este motivo, dutasterida tiene más efectividad que finasterida, el 95% frente al 70% en la conversión de testosterona a dihidrotestosterona. Además, dutasterida también se puede utilizar en mesoterapia, como el PRP que hablamos en otro vídeo previo. Es importante decir que ambos medicamentos necesitan de una prescripción médica. No te los debes de tomar por tu cuenta y sin ningún tipo de control. Además, son tratamientos a largo plazo, por lo que necesitarás de un seguimiento. Por tanto, te recomendamos que consultes con tu médico especialista antes de tomarlos, para hacer los análisis pertinentes antes de empezar y planificarte un seguimiento. Y antes de pasar a hablar de los posibles efectos adversos de estos dos medicamentos, no te olvides darle un like si te está gustando el vídeo y recuerda que puedes suscribirte al canal para ver los próximos vídeos que vayamos subiendo. Y ahora sí, vamos a hablar de los temidos efectos adversos. Lo primero que tenemos que decir es que estos dos medicamentos no son nada nuevo, se vienen utilizando en medicina desde hace más de 20 años. Se empezaron a utilizar para el tratamiento de los problemas de próstata en pacientes generalmente ancianos y se vio que, como curiosidad, les mejoraba el cabello. Como consecuencia, se empezaron a utilizar también para el tratamiento de la caída del pelo, pero a dosis mucho menores de las que se utilizaban para la próstata. Si, por ejemplo, para tratar la próstata se utilizan 5 miligramos al día, en la caída del cabello se utiliza 1 miligramo al día, que es una quinta parte. Por lo tanto, la mayoría de los efectos adversos que se han descrito vienen de aquella época en la que se usaba en pacientes ancianos y con dosis mayores del medicamento. Es verdad que cualquier medicamento puede tener efectos secundarios y uno de los que más nos preocupa a los hombres es la disminución de la libido o la disfunción eréctil o también el aumento del volumen mamario. ¿Pero esto es realmente frecuente? La respuesta es que no, es muy infrecuente. De hecho, el 97% de las personas que lo toman no van a tener ningún problema y un 3% de pacientes podrían tener algún efecto secundario, pero la dosis es tan bajita que es todavía menos frecuente que cuando se utilizan para la próstata. Por tanto, podemos decir que tanto finasterida como dutasterida son seguros y efectivos para tratar hombres con alopecia androgenética y otros tipos de alopecia. En resumen, finasterida y dutasterida son antiandrógenos que actúan inhibiendo el efecto de la testosterona. 2. Finasterida inhibe solamente la 5-alfa reductasa tipo 2, mientras que dutasterida inhibe tanto la tipo 1 como la tipo 2. Ambas son efectivas para el tratamiento de la alopecia androgenética. 4. Debes consultar con tu médico antes de iniciar el tratamiento. 5.
Los efectos secundarios, principalmente disminución de la libido e impotencia, aunque posibles, son muy infrecuentes. Y hasta aquí lo que te teníamos que contar sobre la finasterida y dutasterida. No te pierdas el próximo capítulo la semana que viene, en el que daremos más de una sorpresa. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.